la gente tiene que entender el nivel de importancia de un plan de ordenamiento territorial en términos de desarrollo, en términos de inversión, en términos de que le va a dar plusvalía a tu tierra. ¿Qué es plusvalía? Tú tienes un lote baldío sin asignación. No cuesta lo mismo si ya tienes un lote baldío que ya tiene una norma asignada. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy muy bien acompañada con la arquitecta Ana Leticia. Leti, bienvenida. Un placer tenerte acá. Ya habíamos estado hablando hace un tiempito de tocar este tema de ordenamiento porque es algo que siento que en la universidad, muy superficialmente, ya cuando salimos al mundo real, creo que es un poquito más complejo de lo que normalmente pensamos que puede llegar a ser. Entonces, en general, les cuéntame un poco quién es Leticia, dónde está tu estudio y a qué te dedicas para que la gente te vaya conociendo. Igual les voy a dejar el Insta acá para que la sigan, porque Leti también sube bastante contenido educativo, así que se los voy a dejar por acá. Y a veces cualquier cosa, pero... Y a veces cualquier cosa, las listas de lo que hay que hacer en el día. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Para el que no me conoce, mi nombre es Ana Leticia. Actualmente tengo un estudio en Tierras Altas. Nosotros nos dedicamos a pues, hacer diseños, construcción y demás, y entre otras cosas, pues ordenamiento territorial. Así que pues básicamente sería eso. No, sí, el ordenamiento territorial es un tema que para nosotros acá en estos distritos un poco más pequeños como lo es Tierras Altas y Boquete, que tienen mucho en común, y por eso quería que Ana viniera, porque al final tenemos mucho en común entre lo que manejamos en Tierras Altas y lo que maneja Boquete por ser zonas agrícolas. Tienen muchas cosas que quizás otros distritos de Tierras Bajas no comparten. Pues, exacto, no comparten. Entonces, primero que nada, ¿qué es el ordenamiento territorial? En vistas generales, ¿a qué se llama directamente ordenamiento territorial? O sea, como queremos que este sea como que una entrevista como en palabras sencillas, porque es bien complejo. Sí, es complejo y amplio. En palabras sencillas, básicamente sería como un conjunto de normas y políticas que adopta un distrito para la ocupación o la asignación de un territorio. Un ejemplo sencillo, si yo tengo un lote, está baldío, el ordenamiento territorial vendría siendo lo que dicta qué se puede hacer en esa propiedad, dependiendo tendencialmente qué hay a su alrededor, y que esta palabra la van a escuchar 100 veces, es mi muletilla, pero es que funciona un montón, tiene que ser sostenible. Exactamente. No podemos dictaminar qué tipo de actividad se va a hacer dentro del lote, si, por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo que pasa mucho porque no tenemos ordenamiento territorial, al menos en nuestros dos distritos. Tierras Altas tiene uno... Tiene como un sector, ¿no? Exacto, que tiene uno ya de hace mucho tiempo. Boquete también tiene uno como el 2000, que marca solamente una zona, pero no abarca el distrito completo. Y más aún que ustedes son un distrito más nuevo, o sea que en ese tiempo, aparte de Bugada, todos estos temas. Pero no podemos dictaminar netamente, dije, yo tengo un taller aquí, pero de la nada me hicieron una iglesia acá, y de la nada hay casas aquí, y de la nada hay parcelas agrícolas acá. Entonces, una ciudad sin ordenamiento no funciona. Crece desordenadamente. Exactamente. El ordenamiento territorial, lo dice el nombre, es simplemente para que la ciudad crezca ordenadamente. Exacto. Y es algo que siento que tiene que haber un poquito más de docencia. 100%. Porque ahorita, y vamos a profundizar un poquito más en eso, vamos a hablar directamente de lo que es junta de planificación y cómo funciona, cómo debería funcionar concretamente un distrito que ya tiene una oficina de ordenamiento y todo lo demás. Hablemos un poco de lo que son planes de ordenamiento territorial, porque, como lo acabas de mencionar, ¿qué es? O sea, ¿cómo funciona el ordenamiento? Ya un plan de ordenamiento territorial detalla de una manera más precisa, con códigos de zona, dependiendo del área, qué tipo de actividades se pueden desarrollar en una zona. Y esto no se hace para obligarte a ti a que tengas que hacer algo, o sea, no se hace como para demandarte y prohibirte que no puedes hacer algo en tu terreno, porque eso también pasa, que la gente piensa que no puede hacer cosas. Sí, hay un tema, por lo menos en mi distrito, que es Tierras Altas, I love Tierras Altas, es que la gente piensa, y lo he escuchado mucho de los usuarios en ese entonces, que a mí no me van a decir qué hacer con mi tierra. No es así. O sea, la gente tiene que entender el nivel de importancia de un plan de ordenamiento territorial en términos de desarrollo, en términos de inversión, en términos de que le va a dar plusvalía a tu tierra. ¿Qué es plusvalía? Tú tienes un lote baldío sin asignación. No cuesta lo mismo si ya tienes un lote baldío que ya tiene una norma asignada. ¿Cómo se le da la norma a un lote? A través de un plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa en Volcán? Volcán tiene un plan normativo que solo abarca Cerro Punta y Volcán Centro. Data desde el 2004. ¿Qué quiere decir eso? Ya tiene más de 20 años. 25 años, 24, a ver si 25. Ya ha cambiado, o sea, es una norma que está un poco obsoleta. Entonces,
hay partes que no están zonificadas y hay un proceso complicado, no complicado, pero toma su tiempo, que es el de asignar una norma a un lote que no tiene uno. Exactamente, que por ejemplo tú adquieres un lote en estas zonas, Boquete, Tierras Altas, Dolega, y si tú quieres hacer un proyecto comercial, porque ahora la ley cambió, Sí. Antes tú no tenías necesidad de tener una asignación para hacer un estudio de impacto ambiental. Uh-huh. Ahora, si no lo tienes, no puedes hacer un estudio de impacto ambiental. Tú tienes que haber por lo menos ingresado los papeles de la asignación de uso de suelo para que ellos puedan evaluar tu estudio de impacto ambiental. Y eso genera carencias en los costos de desarrollo de proyecto, porque a veces un cliente no voy a invertir porque no solamente tengo que contar el precio de los planos, sino que también tengo que asignarle un uso de suelo. Y súmale el tiempo, porque el tiempo es valioso. 6 meses a un año, dependiendo. Mínimo. Exacto, porque pueden demorar más tiempo. Sí. Pero los planes de ordenamiento territorial es un documento gráfico y es un documento que te ayuda a ver el crecimiento potencial del distrito, o sea, cómo va creciendo el distrito, hacia dónde va en un periodo de 20, 25, 30 años, 10 años, dependiendo del tiempo en el que se ejecute. Ojo, no solamente eso, o sea, es de suma importancia que entiendan el nivel de importancia, valga la redundancia, que tiene un POT en un distrito. Por ejemplo, los bancos mundiales jamás invierten en un distrito que no tenga un PET. ¿Qué es un PET? Plan Estratégico Distrital. Sí. No invierten en un distrito que no tiene plan de ordenamiento territorial. Inclusive el MEF a nivel nacional necesita el POT, es una herramienta para entender en qué yo tengo que invertir en un distrito, pues entendiendo cómo voy a ir creciendo ordenadamente, ¿no? Y por ejemplo, Boquete crece linealmente hacia Tierras Bajas, Francés y esta zona, porque por topografía Boquete es muy costoso crecer hacia la montaña. Claro. Entonces todo lo que es urbanizaciones y todo lo demás crecen hacia Tierras Altas por costo de tierra, por topografía y todos estos temas. Pero obviamente si nosotros tenemos un plan de ordenamiento, ya podemos destinar por un estudio que lo ejecutó un conjunto de profesionales, porque no solamente son arquitectos, sino que viene un conjunto de profesionales que estudian demografía, que estudian todo, para ver cómo crece esa zona. Y la zona en la que y qué tipo de actividad se le va a dar a la zona que está creciendo. Exacto. Y ahí incluimos alturas de estructuras, metrajes a construir dentro de un lote. O sea, el plan es un documento muy completo que debe ser muy fácil de leer. Bueno, los planes en teoría deben ser así. El plan de ordenamiento territorial tiene que incluir un mapa con una nomenclatura de colores, símbolos, que pueda ser fácil para leer para la comunidad entera, inclusive para los profesionales. Tiene que incluir el mapa y la descripción de cada norma, de qué se puede, qué no se puede hacer. Retiros. Sí, he visto que en el que se realizó, que no está aprobado aún, que es el de Tierras Altas, inclusive se metieron temas súper importantes como fachadas, colores, alturas, jardinería. Me metí duro en la jardinería. No, yo me imagino, sí, porque Leti ama todo lo que tenga que ver con plantas, sí, y toda esa cosa. Tipo, por ejemplo, importantísimo, que la gente ve como una tontería, que en Tierras Altas, en teoría, si algún día lo aprueban, solamente puedes sembrar especies nativas. Ajá, claro, sí, porque dañas la tierra. Es que nunca he entendido ese flow de meter una palmera en un lugar donde los árboles pues son de otro tipo, ¿no? Los pinos hindúes. Ajá, también. Que les encanta a todo el mundo. Que se ve muy bien, sin embargo, de repente no es tan positivo para la flora y fauna. Claro, y también, por ejemplo, los metrajes, porque también regula mucho los metrajes de área verde, dependiendo del proyecto que tú vas a realizar, porque al final del camino no es prohibir, no, sino ordenar. Y, ojo, muy claro, cuando tú tienes una zonificación, tú puedes solicitar un cambio. Claro. Y tú puedes sustentar el cambio que estás solicitando. No es de que no puedes hacerlo. En teoría, los POT tienen que ser amigables, tipo, voy a ver qué tengo aquí, esto es lo que yo puedo invertir, así yo puedo crecer, ¿sabes? Como que te da una idea general de cómo está creciendo tendencialmente ciertas áreas. Y tiene también muy particularmente usos complementarios. O sea, que no solamente te amarra a una normativa. Obviamente, el POT, al menos de nosotros acá, tenía bastantes zonas de área protegida. Zonas de área protegida por el tema del, bueno, no sé, el río Caldera, tú sabes que tiene una fuerza bastante grande. Claro. Entonces habían zonas alrededor del río que quedaban como zonas de áreas protegidas que no eran para uso residencial, porque si por cualquier cosa pueda pasar. Digo, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿O es que se olvidó el 2020 con el huracán Eta y Iota, que fue...? Ni siquiera el 2020, estamos hablando de noviembre del año pasado, que está aquí funcados. Sí, sí, sí. Está aquí funcados. Entonces, estas cositas buscan proteger y hacer que el distrito crezca de forma ordenada, porque para todo hay zonas, o sea, tampoco podemos, o sea, no podemos cerrarnos a una sola. Sí, yo siento que la gente también se tiene que sacar ese chip como de, es mi tierra y no me van a decir qué hacer con ella. No, te están orientando, te están dando como un uso, y si tú puedes sustentar que la quieres cambiar, susténtalo y haces el trámite como debe ser. Exacto, pero ahorita, efectos de crecimiento ordenado de la ciudad,
mejores inversiones, porque ya las personas pueden valorar mejor su tierra, ya no lo tienes que vender a ver quién te lo va a comprar porque quiere hacer un proyecto y quizás no lo pueda hacer. Limitaciones en temas de altura, en temas de densidad, Claro. en fachada, que es muy importante para ustedes y para nosotros, el Sí. tipo de fachada que vas a mantener en estas zonas que tienen una arquitectura muy particular, aunque no, que la gente diga que aquí no hay una arquitectura particular. Boquete y Tierras Altas tiene su arquitectura particular y no es algo que andamos inventando, eso es No, así. o sea, poco, pero se está Pero- tratando de conservar y ojalá hubiese más gente que hiciera esto que estás haciendo para que se haga docencia. No, y la entrada ahora que ustedes tienen con esa ciclovía y todo lo que se hizo en Tierras Altas, es una visual muy bonita desde que tú entras al pueblo. Sí. Entonces Entonces tiene que ir consono con lo que se invirtió, yo estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Muy importantes estos documentos, temas de asignaciones de uso de suelo, que me imagino que también has hecho este trámite de cómo funciona una asignación de uso de suelo. Tenemos que entender que al no tener un plan de ordenamiento territorial, no podemos negarle a un propietario que asigne un uso de suelo a su propiedad. Tienes Claro. todo el derecho del mundo de asignar un uso de suelo. Sí, siempre y cuando lo sustenten. Recuerden que, vamos a decir, yo tengo un lote baldío y yo quiero hacer una plaza comercial. Bueno, ahí le vamos a poner un ejemplo, norma comercial C1. Entonces, si ustedes sustentan con un documento gráfico y pues también escrito, que es viable, que no causa problemas a los servicios básicos, más que todos los servicios básicos, tipo luz, agua, pues claro que lo puedes hacer. Nadie te está amarrando como que tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu tierra, sino que lleva un procedimiento. Y ese procedimiento se hace cuando no hay un POT. Entonces, Exacto. si hay un POT, te lo ahorras. Exacto. Te lo ahorras y no solamente te ahorras el procedimiento, te ahorras el costo y todo lo que conlleva detrás, porque sí, C1, C2 que es ahí como que la que más deberíamos, pero C3 para este tipo de zonas quizás ya es un poquito más, Sí, más pesadita. muchísimo sí, más pesada, entonces Sí. son cosas que teniendo un POT podemos evitar. ¿Cómo funciona una junta de planificación? Y te lo toco también porque tú formaste parte de la junta de planificación de Tierras Altas, yo formo parte de la junta de planificación de Boquete, entonces para que la gente sepa, ¿para qué es una junta de planificación? Porque también existe o sea, la consulta de qué nosotros hacemos, o si a nosotros se nos paga por estar en la Junta, o si a nosotros se nos... o sea, ¿cómo funciona la Junta? ¿Cómo se escogen los miembros de la Junta? Bueno, primero que todo, las juntas de planificación existen en cada distrito. Deberían existir en cada sí, distrito, pero deben, no están todos, están como en 16 en el país. Exacto. Vamos a empezar de por quién está conformada. Está conformada por un miembro de la sociedad civil, un miembro de la Universidad de Panamá, un miembro de del MIBIOT, dos representantes del Consejo Municipal y el ingeniero municipal, que es el que representa al señor alcalde. Creo que me falta alguien y no sé quién es. Sí, creo que dos miembros de la sociedad civil. Son 2 miembros de la sociedad civil. El ingeniero municipal funge como presidente cuando no hay una oficina de ordenamiento territorial. Exactamente. Por ejemplo, David tiene una oficina de ordenamiento territorial, o sea que David tiene a su presidente, que es el director de ordenamiento. Entonces, todos tienen voto, excepto el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el presidente, pues que sería el ingeniero municipal, o en este caso, pues el presidente David. ¿Cómo funciona? Básicamente la Junta de Planificación tiene en papel, Sí, yo he visto no que... Sí, es diferente. Es diferente. He visto que tiene la función de, y también lo viví, de orientar, sugerir, siempre revisar los planes de ordenamiento territorial. Un ejemplo claro y que se necesita hacer es que Tierras Altas tiene un plan normativo desde el 2004. ¿Cuál sería una buena función de la Junta de Planificación actual? Revisar y actualizar ese plan normativo. Claro. Entonces, esa puede ser una como de las cosas más importantes que hace la Junta de Planificación y trabaja a través de actas. Se reúnen, hacen un acta de la reunión, toman sus votos y deciden mediante forma escrita pues las decisiones porque son viables o no viables respecto a asignaciones de uso de suelo. Claro, porque no existe un plan. Cuando existe un plan, por ley, el municipio tiene que crear su oficina y departamento de ordenamiento territorial con un arquitecto al frente que se va a encargar de ver cambios, porque ya no serían asignaciones, porque ya el territorio va a tener un uso de suelo. Exactamente. Ellos verían los cambios, darían recomendaciones, se podrían negar proyectos que ataquen directamente a lo que Leticia decía, o sea, a cosas, por ejemplo, que por agua no pueda, esa zona no. Sí, que perjudica los servicios básicos, o de repente sabes que hay un bosque ahí y que tú no puedes tener una planta de tratamiento ahí, X o Y. O ponte que me quieres hacer, no sé, o sea, ver temas de altura por la zona en la que estás o estás en una zona de riesgo, o sea, ya, obviamente, con un plan que respalde legalmente lo que tú estás diciendo, porque obviamente ya vas a tener un fundamento de, mira, en esta zona quizás no puedes hacer esto porque es zona de derrumbe, por darte un ejemplo. Entonces, la Junta de Planificación es el brazo técnico también de apoyo al Consejo Municipal, al alcalde. Por ley está estipulado por los miembros que ya mencionamos,
pero no es una organización a la que miembros de la sociedad civil, como por ejemplo en este caso, como estoy yo ahorita de sociedad civil, no es que haya una remuneración económica, no es que haya disque. En teoría debería, pero obviamente sabemos que los municipios les cuesta. Exacto, entonces obviamente nosotros lo hacemos con la finalidad de el crecimiento del distrito. Sí, sí, sí. Que fue lo que pasó con los planes de ordenamiento, o sea, el plan de Tierras Altas uno se sentó en mesas de trabajo. Sí, fueron alrededor de 11 talleres y la verdad es que ahorita mismo el plan de ordenamiento territorial de Tierras Altas se realizó, se entregó, sin embargo no se ha aprobado. Boquete también. ¿Cómo funciona eso? El Consejo Municipal tiene que acogerlo mediante un acuerdo municipal y aprobarlo para que entonces empiece a regir como ley del distrito, por decirse. Exacto. Y entonces ahorita está en documentos, pero no está acogido, esa palabra no me gusta, no está como que adoptado legalmente. Exacto, y no tendría fundamento entonces sí, para poder decirte que mira, esta zona es una norma tal. O sea, ahorita no funciona de esa manera. Lo vi la vez pasada en tus historias y me resulta interesante que lo hablemos y es el tema de un esquema de ordenamiento territorial. Para empezar, para los que no son arquitectos y no tocan estos temas, ¿qué es un esquema de ordenamiento territorial? Bueno, esta vez no se me va a olvidar las siglas, personas. Un esquema de ordenamiento territorial, por siglas EOT. EOT. Sí, EOT, como lo dice el nombre, es un plan, es como un mini pot chiquitito para 10 hectáreas. Para 10 hectáreas, porque la ley te dice que cualquier proyecto superior a 10 hectáreas tiene que tener un EOT. Un EOT, bueno, está bajo la resolución 732, si no me equivoco, si me equivoco, please discúlpeme, tengo tantas cosas en la cabeza ahorita, pero está chévere porque te ayuda, tiene un índice para desarrollar y es como que un mini plan de ordenamiento territorial para una superficie de 10 hectáreas hacia arriba. Y tú tienes que sustentar pues todo lo que hemos hablado, servicios básicos, qué hay alrededor, cómo voy a afectar, si voy a tener agua, dónde voy a sacar mi luz, de qué tamaño, cómo voy a ir creciendo esas 10 hectáreas. Y lógicamente tenemos que acogernos aquí en Chiriquí, no, a nivel nacional, al reglamento 150, que es el Reglamento Nacional de Urbanizaciones, Parcelaciones y ¿qué más? Como segregaciones simples, ¿verdad? Sí. Y los EOT, aunque no parezcan, no son tan comunes. Aquí en Boquete no hay muchos, o sea, hay muy pocos proyectos que se han hecho EOT, porque normalmente hacen las urbanizaciones de menos de 10 hectáreas. Sí. Hacen las urbanizaciones de menos de 10 hectáreas y lo manejan con una asignación de uso de suelo. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, hay ciertos tipos de proyectos que quizás para la zona habría que evaluarlos de una forma más amplia y más a detalle. Claro, un ejemplo sencillo de un EOT puede ser, yo quiero hacer un residencial rural y tengo 10 hectáreas. Está bien, pero ese residencial rural tenemos que sustentar qué servicios va a tener, qué hay alrededor, si necesitan cuánta área de parque, cómo van a ser las calles y que no me afecte qué hay alrededor. Es muy, muy importante que uno haga un proyecto también salvaguardando los residentes existentes ya del área. Sí, porque al final es cuestión de investigación, que es lo que yo siempre digo. O sea, sí, eso es como una tesis, amigos. Si pueden equiparse a hacer un EOT, no lo hagan. Es que donde sea, ponte que nosotras estamos acostumbradas a probar aquí, estamos acostumbradas a probar en Tierras Altas, hasta David, no tanto, pero uno aprueba en David y ya uno sabe más o menos cómo funcionan las aprobaciones en David. Pero tú te vas a probar a Penonomé, por darte un ejemplo, y tú necesitas hacer un EOT o necesitas hacer una asignación de uso de suelo y tú no investigas, y en Penonomé hay junta de planificación, claro. Cómo la junta de planificación toma esos temas y cómo Penonomé busca el desarrollo de su espacio. Claro. Porque no es lo mismo lo que nosotros tenemos acá. No son las mismas necesidades, no son las mismas, el entorno, inclusive fauna y flora influyen muchísimo en los EOT. Quiero que sepan que los EOT no pueden ir sin un estudio de impacto ambiental paralelo. Claro. Porque pues te piden toda esta información. Claro, y los estudios de impacto ambiental, la ley ambiental tuvo modificaciones, hace poco tuvo modificaciones. Y te pide que tengas un EOT aprobado. Exacto, para proyectos de esa magnitud, dependiendo de la categoría del proyecto, si es categoría 1, categoría 2, categoría 3, que muy pocos los proyectos son categoría 3, pero todo esto, o sea, todo como un globo en el desarrollo de proyectos, es algo que darle la docencia a las personas de que no es simplemente voy a diseñar tengo este lote y quiero hacer esto porque... se ha dado así durante los últimos 20 años. Exacto. Pero hay que ir corrigiendo eso, porque ustedes quieren aceras, ustedes quieren parques, todo el mundo quiere sus espacios públicos o en común, pero nada de eso se puede si no se respeta la servidumbre y si no tienes planes de ordenamiento territorial, porque todo el mundo va a decidir qué quiere hacer en su tierra y no va a ver como que a nivel macro lo que necesita realmente su distrito, ¿no? Porque no tenemos una forma exacta de saber cuántas asignaciones se han dado, porque no tenemos ahorita un mapa de los EOT, sí,
pero de las asignaciones no hay tanto ahorita como un mapa que te diga de que este lote ahorita se le asignó un C2. Mira que eso sería interesantísimo, que se haga de repente un levantamiento de las asignaciones que existen actualmente. Exacto, y este por acá tienes que un industrial, y tú, ¿qué haces eso ahí? Entonces, por eso, o sea, para esto es el plan de ordenamiento, y no es un documento que se haga de ya para allá, no es un documento que se haga, o sea, es un documento fundamentado, Sí. con profesionales de todas las áreas, de todas. Y con la comunidad, o sea, no le teman. En verdad la gente es muy de, yo no quiero eso, pero no sé por qué. Vayan a los talleres, Exacto. infórmense, pregunten, lean, porque toda esta información que nosotros acabamos de comentar está todo en internet. Exacto. Y no es información que te diga que es muy, o sea, que es muy técnica como para no entender. Sí hay cosas que son técnicas, pero son cosas que no es tan complicado. Igual está ChatGPT. Si ustedes dudan de algo, pregunten a ChatGPT, te lo va a explicar ahí, relax. Bueno, sí, es verdad, porque Sí. ahora tiene acceso a Google, así que te lo explica todo. Sí, te pone fundamentos legales y todo, lo amo. Lo máximo. El futuro del ordenamiento territorial en tierras altas. ¿Qué esperamos de tierras altas, de Boquete, de esta zona? Porque al final fueron 10 planes que se hicieron. Se hicieron 10 planes con inversión del BID. Sí. Y fue Tierras Altas, por ejemplo, Tierras Altas, Boquete. Pedací, Boquete, Bocas del Toro y La Colón. Creo que Soná también hizo plan. No recuerdo cuál. Eran 10, eran 10. pero de esos son los que me acuerdo. ¿Qué se espera? Yo considero que tengo mucha fe, autoridades de Tierras Altas, si me están viendo, tengo mucha fe que si no adoptan completamente el POT, porque entiendo que tiene uno que otra cosita que hay que modificar, corregir, que sea acorde y que la comunidad esté conforme, por lo menos adopten ciertas cosas con las que sí están contentos, porque no significa que tienes que agarrar todo el plan de ordenamiento territorial y aprobarlo. Puedes agarrar una sección. Las normativas, las modificaciones que creo. Sí, son normativas y colocarlo como que, bueno, modificación del plan normativo que ya existe en Tierras Altas. Porque es un proceso... Aquí también. Bueno, imagínate. Hay uno del 2000. Sí, yo creo que sería positivo para la inversión, como les mencioné, ningún banco mundial invierte en un distrito que no tenga un POT aprobado. El MEF no invierte en un distrito que no tenga POT aprobado, es como un requisito para que, vamos a decir, en qué yo voy a invertir, tú decides. Entonces, please, anímense a leer, a informarse acerca de qué son los POTs, aunque de repente no seas arquitecto o no sea tu rama, es importante porque es tu comunidad. Al final del camino lo que queremos lograr con esto es que las personas entiendan, uno, la importancia, dos, que si queremos mantener cierto tipo de proyectos, si queremos lograr cierto tipo de cosas en el distrito, es muy necesario. Hay que mantener la idiosincrasia del distrito. Cada distrito tiene un alma, una forma en la que se ha desarrollado. Somos terrenos agrícolas, somos terrenos de productores, somos terrenos de arquitectura, de historia. Somos terrenos con una belleza natural muy grande que hay que proteger, porque hay que protegerla. Tenemos un invitado especial que está por ahí dando vueltas, el señor Pino, está por ahí dando vueltas. Si lo escuchan, es Pino. Entonces, al final, creo que los dos esperamos lo mismo, que se logre, que se revise. Él no está escrito en piedra. No. Los planes de ordenamiento son cambiantes, van cambiando. Obviamente no son perfectos. Van a tener una que otra cosa que de repente no le va a gustar a X o Y persona, pero es importante que exista uno. Sí, al final del camino, si queremos que el distrito crezca de forma ordenada, de que no siga creciendo por crecer, porque al crecer por crecer, hacia lo que Dios quiera, por decirlo de una forma, salen los problemas. Agua, luz, calles. O siempre va a haber una vecina inconforme que tiene un bar al lado de ella cuando era una zona residencial. Es un ejemplo sencillito. Sí, aquí pasa más que todo con talleres, más que con bares y eso, porque también ahí con los bares, tú sabes que es con lo del MEF y la cercanía de ciertas de cosas, escuela, entonces ahí sí hay un poquito. Y nuestros pueblos son pequeños, así que todo está como cerca, entonces no es como que tan común para sacar un aviso de operaciones de venta de licor. Pero sí, ponte que te hacen un taller. Ajá, sí, un taller al lado de tu casa. Un taller al lado de tu casa. Cuando era una zona residencial, es importante. Exacto, señor Hola, Pino. Gordy. El señor Pino. ¿Tú qué opinas de los pots? Dije, sniff. Exacto, él dije, ya son las 3, mamá, me quiero ir. Así, intensamente, dije, llévame. Exacto, entonces, nada, Leti, como siempre muy agradecida. Yo no sé si tienes algo más que decirles, algo que quieras, por esto que es docencia, porque al final es docencia. Bueno, que si en verdad me está viendo alguna institución, no lo agarren personal. Hagan docencia, porque créanme que un usuario educado es mejor que un usuario que no sabe nada y que llegue a pelear con usted. Sería positivo que las instituciones tipo ANATI, Ministerio de Vivienda, municipios, hagan una mancomunidad para que la información que se maneje en todas las instituciones sea la misma. Sí, y también a los representantes de los corregimientos. Claro. Vamos a trabajar en conjunto, porque al final es eso, o sea, nosotros estamos trabajando en conjunto, porque por lo menos nosotras, que somos arquitectas de una de cada zona, lo que queremos es que el distrito crezca para poder desarrollar proyectos que sean cónsonos con lo que se
quiere hacer dentro de la zona. Por supuesto, y obviamente no vivimos solamente aquí. como profesionales, sino como residentes. Tú de Boquete y yo de Tierras Altas, claro que quiero ver mi distrito crecer ordenadamente y que vaya cónsono con las raíces, como tú has dicho, de cada comunidad, ¿no? No, claro, al final yo pienso que es eso, en un cuento corto es el correcto desarrollo y crecimiento del distrito y que al final del camino pasen 10, 15 años y haya un cambio, quizás cambia un poco la Claro. tendencia, puede pasar, nadie ha dicho que no, se pueda modificar el plan. Sí, nada está escrito en piedra, todo se puede modificar siempre y cuando lo sustentes. Y acuérdense que todo cambia, la única constante en esta vida es el cambio. Exactamente. Y bueno, todos los proyectos urbanísticos van a seguir llegando, a Tierras Altas han llegado muchas urbanizaciones, Sí. a Boquete también. Gracias a Dios todas se han mantenido dentro de los 450 metros, no tenemos plantas de tratamiento. Ustedes tienen IDAN, nosotros no tenemos IDAN. ¿No? Boquete no tiene IDAN. Bueno, de hecho Tierras Altas tiene IDAN en Nueva California y Volcán Centro. El resto de acueducto rural en Cuesta de Piedra, acueducto rural en Cerro Punta, acueducto rural en Paso Ancho. O sea que hay, pero no en todo el distrito. Entonces, ¿por qué es importante los POTS? Ahí también se hacen levantamientos de las necesidades que tiene un distrito y con eso pueden venir inversionistas de afuera, bancos, a pues, ayudarte con estos procesos o con estos proyectos. Sí, Boquete sí no tiene IDAN. No sabía. O sea que si existiese un proyecto con planta de tratamiento, cuando se entrega tiene que traspasarse al municipio. ¡Wow! Entonces, El municipio tendría que hacerse cargo de la planta. exacto, entonces es un poquito más complejo, Sí, porque no hay, como quien dice, la capacidad para sustentar. Yo creo que en Volcán no hay nada escrito en piedra de que no se pueden plantas de tratamiento, pero créeme que No, que tampoco. Pero créeme que no van a permitir jamás una planta de tratamiento porque hay demasiados nacimientos de los agua. ríos allá. No, acá también, acá agua por todos lados, entonces es un tema sensitivo. Digo, aquí todo el mundo ha mantenido 450 para arriba, gracias a Dios, todavía. La gente no ha... Pero puede pasar, o sea, no es algo que no pueda pasar porque obviamente las normativas lo permiten. Hay que ver. Hay que ver, eso está cambiando. Sí, eso hay que... Sí, ya, yo creo que ya después de pandemia la gente no quiere lote pequeño. Y más acá en esta parte del interior a la gente le gusta tener su patio. Claro, y eso yo lo hablaba con Francisco Nasta la vez pasada, que a ellos les gusta tener su patio. Por supuesto, o sea, a la gente del interior le encanta, primero que todo van a tener 2 o 3 pinos para empezar. Ajá, y eso que pino es pequeñito. Sí. Ahora imagínate un Rottweiler, un Pitbull o algo más grande. Exactamente. Pino, ven para que tu mamá te cargue y la gente te vea. Espérense, permiso. 2 segundos. 2 segundos, ven acá, Pino, yo sé que son las 3 y tú eres funcionario. Pino quiere. Pino dije, mamá, no me cargues, por favor. Él es el invitado estelar del día de hoy, la gente lo pidió en el Instagram, yo lo puse, por favor, traigan a Pino, y trajeron a Pino. Así que bueno, gente, muchas gracias, esto ha sido bastante enriquecedor. Oye, sí, no le teman a los POTS, vayan a los talleres o escríbanme a mí a Ernis. Sí, escríbanlo. Pero participen, que es importante. Bueno, es importante, vamos señor, es importante porque al final es nuestro hogar y queremos que crezca de la mejor manera. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Bye.